Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 1, versículo 1 al 18, vamos a leer todos, unánimes, juntos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, mas el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu. Que la luz de Dios, la doxa de Dios, la gloria de Dios sea alumbrando nuestro espíritu. En ese momento es cuando viene la vida a nuestro espíritu. Cuando nosotros podemos conocerle espiritualmente tal como Él es. Entonces clamemos por nuestro espíritu. Que cuando esa luz resplandece en nosotros, todas las cosas son transformadas por su plenitud. Entonces oremos por nuestro espíritu. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Es tu palabra preciosa, Señor, que tú enviaste, Señor, que salió de tus labios, Señor, que fueron palabras de vida que tú nos diste, Señor. Entonces obra con poder en esta mañana, en este lugar. Derrama de tu gracia en esta hora, Señor, que nosotros podamos conocerte, entenderte, Señor. Padre Celestial, yo te clamo, dame la sabiduría de la palabra, dame el conocimiento de la palabra y dame el poder de la palabra. Que yo no me aparte ni a izquierda ni a derecha, que solamente dé a conocer lo que tú nos has revelado por medio de tu Hijo Jesucristo. Que sea el Espíritu Santo tomando de esto y llevándonos a toda la verdad. Glorifícate en esta hora preciosa, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Ok. Muy bien. Nosotros venimos estudiando el Evangelio de Juan. Se va terminando ya el año y no hemos salido de la primera parte del primer capítulo. El primer capítulo está dividido en 3 partes más o menos. Primero es el testimonio de Dios, después es el testimonio de Juan, después es el testimonio de los discípulos. Así es como está conformada la palabra de Dios, tal como comienza el Evangelio de Juan. El testimonio de Dios, el testimonio de los profetas, el testimonio de los discípulos. Y pues avanzamos, ¿no? Podríamos detenernos palabra por palabra, pero el tiempo apremia, entonces necesitamos avanzar. Eso es como una tensión que se crea en nosotros, ¿no? Queremos profundizar, pero queremos avanzar porque hay muchos libros en la Biblia y tenemos que tratar de ver todo lo que podamos en esta vida, pero no alcanza esta vida para estudiar toda la palabra. Afortunadamente tendremos la eternidad para conocerlo. Si una persona dice que conoce completamente a Dios, esta persona es anticristo.
Si una persona dice que ha conocido enteramente la Biblia, que ya entiende todas las cosas, esa persona es anticristo, porque solamente hay uno que conoce todas las cosas. Mire conmigo, por favor, Lucas capítulo 10, versículo 22 hasta el 24. Bueno, leámoslo desde el 21. Lucas capítulo 10, versículos 21 al 24. Yo creo que cuando se escribió Lucas ya estaba escrito Juan. ¿Por qué? Porque esta porción parece sacada de Juan. Como está escrita, el vocabulario que utiliza y el pensamiento que utiliza. Dice en el versículo 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. ¿Usted se imagina que hoy en día nosotros podemos tener una mejor fe que la de Moisés? Una mejor fe que la de Abraham, una mejor fe que la de David, que la de Daniel. Es que la gente a veces desde el púlpito enseña que sea como David, que sea como Daniel. ¿Se ha escuchado eso? Sea manso como Moisés, sea programador como Esdras. Y resulta que dijo Jesús que todos ellos querían ser como nosotros, porque nosotros hemos podido conocer al Hijo de Dios. Ellos esperaban eso que vendría, ellos anhelaban, ¿cuándo será? ¿Cuándo será que va a venir? ¿Cuándo lo conoceremos? ¿De qué manera se manifestará? ¿Cómo será cuando venga ese Mesías? Pero nosotros ya lo estamos conociendo de viva voz. Es más, lo estamos conociendo inclusive mejor que los del tiempo de Jesús. ¿Sabía eso? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros y nos revela todas las cosas que solamente pueden ser entendidas por el Espíritu de Dios. Entonces nosotros tenemos un tiempo precioso en la iglesia. Lo que pasa es que de pronto por ser tan abundante eso no lo estimamos. Por ser tan excelente, por eso es que estamos buscando otras cosas bobas, vanas de este mundo, de las filosofías de este mundo. Me acuerdo, ¿no? Una vez vino un joven de Alemania a hacer una pasantía en la granja, en la plantación de banano donde estábamos trabajando, ¿no? Yo soy ingeniero agrónomo, por eso muchas veces doy los ejemplos del campo. Y entonces íbamos caminando por la plantación cuando él empezó a ver racimos de banano. Cuando los racimos no se pueden cosechar, entonces no se pueden dejar en la mata porque crean mucho daño, entonces se cortan y se botan al piso y se pican. Pero uno no puede picar, o los trabajadores no pican todo el banano, entonces quedan racimos de banano completos y entonces se maduran allí. Y este hombre que venía de Alemania, cuando veía esos bananos en el piso, él se lanzó a recogerlos, ¿no? Y recogía bananos y era con una mano. Entonces yo lo miraba y ¿qué le pasa, no? ¿Tú por qué haces eso? Dijo, ¿tú no sabes cuánto vale esto? Claro, es que en Europa un bananito pues, cuesta toda la plata del mundo, ¿no? Y cuando llegó a la casa, porque él venía de afuera, entonces en la casa pues teníamos flores y teníamos una empleada. Y entonces llegamos y la empleada nos preparó carne. Y entonces él se quedó, flores, empleada, carne. Dijo, oiga, ¿cuánto ganan ustedes? Pues la verdad tenemos un salario bueno, pero nunca va a igualar un salario de Europa. Pero es que un salario bueno en Europa no sirve para comprar ni carne, ni flores, ni tener una empleada. Habría que ser millonario para poder tener esto. Y las frutas por el piso. No, entonces él decía, ¿ustedes cómo son de ricos? Pues sí, pero no lo sabemos, ¿no? Sí, pero no lo sabemos. Por eso es que las riquezas se las llevan por la puerta de atrás y nosotros no decimos absolutamente nada. Son nuestras riquezas, es nuestro país,
pero ellos se las llevan como si fueran de ellos. Bueno, no voy a hablar de eso, aunque me pica la lengua, ¿no? Es mi debilidad. Pero entiende que nosotros tenemos tal abundancia de cosas que entonces no las estimamos por tener tal abundancia. Así le pasa a la iglesia. La iglesia tiene las palabras que salieron de la boca de Dios y las menosprecia. Y busca palabras que parecerían más inteligentes, más elevadas, y resulta que, mire conmigo un momento, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 21 al 25. Dice 1 Corintios capítulo 1, perdón, es capítulo 3, capítulo 1. Un poco de misericordia, ¿no? 1, versículo 21 al 25, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y uno, cuando empieza a estudiar, con Yamile nos encontrábamos en la universidad y comentamos, ¿no?, que es muy ventajoso estudiar la teología de la religión, porque uno pierde el respeto que les tenía. Usted se da cuenta, ¿no? Cuando uno piensa que alguien sabe, entonces uno, ay, no, pero él sabe. Pero cuando se da cuenta que no sabe, pues con toda tranquilidad le dice: sabes qué, perdóname, pero tú no sabes. Y tú no sabes porque mire, aquí está escrito, y aquí está escrito, y aquí está escrito. Y a uno le da risa, ¿no? Porque uno escucha a los grandes filósofos europeos, a veces los traen a la universidad, y uno piensa: oiga, pero esto es mucho tonto, y no sabe que está hablando del gran filósofo europeo. Después, cuando uno abre los libros de historia de la filosofía contemporánea religiosa, y uno lee: ay, aquí está Juan, bueno, el nombre de los filósofos, entonces dice: y yo estaba diciéndole bobo. Pues aunque esté en letras de molde, sigue siendo bobo, porque él no quiere arrodillarse ante algo más alto, la palabra de Dios. Y él no la dio a conocer. Jesucristo nos la dio a conocer a los que son como ¿qué? Como niños. No está hablando, no, mire, en primer lugar, no piense que los niños son tontos, no está hablando de los tontos, sino tampoco está hablando de la edad, tampoco está hablando de los que, es que de los niños es el reino de los cielos. No, eso no es lo que dice la Escritura. Dice de los que son como niños ante la palabra de Dios. De los niños es el reino de los cielos. No. Si tú no recibes la vida de fe, no vas a estar en el cielo. Tienes que tener una actitud para recibirla, y cualquier niño, porque dice que la actitud es la que permite acercarse al reino de los cielos. La actitud noble, la actitud sencilla, la actitud que recibe la palabra del único que puede darnos palabras de vida. Esa es la actitud de nosotros. Por eso él dice ahí: Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y las has dado a conocer a los que son como niños. Lo que muchos profetas, los que muchos reyes desearon ver, es lo que nosotros ahora estamos experimentando. Lo que nosotros vamos a aprender hoy acerca de Dios por medio del Evangelio de Juan, estamos en el versículo 16, es que Dios es absoluto. Esa palabra es tan importante entenderla para poder entender a Dios, como la vida eterna es conocerlo. Entonces, ¿qué significa Dios absoluto? Bueno, hay una pregunta que nos ayuda. Ayer estábamos con el curso del seminario en eso. Hay una pregunta que nos ayuda a entender el concepto de Dios absoluto. La pregunta es: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Entonces, cuando uno empieza a pensar ¿dónde está Dios?, lo primero que respondemos es dogmáticamente, porque nos enseñaron. ¿Dónde está Dios? En su corazón. En su corazón.
Sí, porque le dicen a uno, repita esta oración, y cuando repite esta oración, Jesús entra en su corazón, y entonces, sí, y uno hace la oración, Señor, yo te abro la puerta de mi corazón, te pido que entres a morar allí, y uno se imagina que el corazón de uno tiene una puerta como esa bonita, y entonces que cuando uno abre la puertica que está ahí en el corazón, ahí está Jesús, contento, ¿no? Pero la Biblia dice que el Señor Jesús está sentado en su trono, en el cielo de los cielos. No está en su corazón. Lo que puede haber de Dios en su corazón es el nombre de Jesús. Cuando usted recibe el nombre de Jesús, Juan capítulo 1, versículo 12 dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando usted recibe esa palabra de Él, cuando usted recibe el nombre de Jesús y cree en el nombre de Jesús, sobre ese espíritu que ha recibido la vida, viene a morar el Espíritu Santo. Es el Espíritu que tiene la vida eterna y sobre esa vida viene a morar el Espíritu Santo. Diferente el Espíritu del Hijo al Espíritu Santo, el Espíritu de adopción al Espíritu Santo. La palabra que es Espíritu y el Espíritu Santo que viene a morar en ese Espíritu que ahora ha nacido de nuevo. Es diferente. Pero tenemos que entender, ¿dónde está Dios? Entonces la gente dice en el cielo. ¿Dónde está Dios? En el cielo. Entonces uno se imagina la iconografía de la religión donde está Dios, un viejito de barbas blancas, vestido de azul en una silla de oro, y al lado hay un joven de cabellos castaños, vestido de rojo, más jovencito, y el trono es más pequeñito, y encima hay una palomita. Entonces uno piensa, ¿qué es eso? La Santísima Trinidad. Y al lado hay angelitos gorditos ahí tomado de la mitología griega. Y abajo hay un fuego ahí con unas personas que tienen cadenas y el purgatorio. Una cosa sacada de la iconografía que no es la verdad. Dios no está en las nubes. Él no está en las nubes, esas nubes están muy bajo. Pero por encima de las nubes está el universo. Entonces Dios está en el universo. Yo en un tiempo de mi vida de fe pensaba que Dios estaba en el universo. Yo pensaba, Dios llena el universo de alguna manera, Él está en una dimensión que nosotros no percibimos en este universo. Pero resulta que Dios tampoco está en el universo. Porque si Dios estuviera en el universo sería más grande que Dios, porque lo podría contener. Y la Biblia habla de que hay un lugar por encima del universo. ¿Cuál? El cielo de los cielos. La palabra cielo significa arriba. La palabra mundo significa también abajo, ¿no? Hades, abajo. La palabra cielo es arriba. Entonces nosotros tenemos un cielo que es nuestro cabello, ¿no? A algunos se nos está cayendo ese cielo. Entonces, bueno. Pero tenemos ese cielo, nuestro arriba es nuestro pelo, pero por encima de nuestro pelo hay otro cielo, que es este techo, el cielo raso. Pero por encima de este cielo raso hay otro cielo, que son las nubes. Pero por encima de esas nubes hay un universo. Pero por encima del universo, ese universo es lo que llaman los cielos, y encima del universo, lo que llaman el tercer cielo, es el cielo de los cielos. Entonces ahí está Dios. Dios está en el cielo de los cielos. Su merced lindo. Si el cielo de los cielos pudiera contener a Dios, entonces el cielo de los cielos sería Dios. Mire conmigo, Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 18. Estas palabras las está diciendo el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, ¿no? Salomón. A mí me encanta que en la Biblia los hombres sabios tienen su quiebre, o sea, la embarran. Y eso es muy bueno, porque hace que nosotros no pongamos los ojos en el hombre, sino en Dios. Ustedes se imaginan, mire, el Evangelio de Juan es precioso. Yo amo a Juan, ¿no? Es el evangelio hermoso, es el evangelio tan espiritual. Y Juan es el personaje impresionante en la vida de fe, porque Juan vivió la vida longeva, larga.
y mantuvo la vida de fe hasta el final. Él fue quemado vivo y sobrevivió a esa tortura. Fue exiliado en la isla de Patmos y sobrevivió al exilio. Él terminó sus días en la iglesia de Éfeso siendo el obispo de Éfeso. Y él escribió el Evangelio de Juan tan hermoso, y la primera, la segunda, la tercera epístola de Juan, y escribió el Apocalipsis. Pero me encanta el final de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque resulta que cuando aparece el ángel, ¿qué hace el tontazo de Juan? Se arrodilló delante del ángel. Me encanta que seamos tan débiles para que solamente de Dios sea la gloria. Juan, el discípulo que había tenido las revelaciones espectaculares, que escribió ese evangelio tan precioso de primera de Juan, cuando vio al ángel, es que es la tendencia nuestra, arrodillarnos ante los hombres. Ay, no, pero es que el ángel que me está revelando todas las cosas, como sabe tanto, no sabe nada, no sabe nada. Los ángeles están aprendiendo por medio de nosotros quién es Jesús. Después hablamos otro día de los ángeles, ¿no? Pero Juan se arrodilló delante del ángel, y el ángel le dijo: oiga, no lo haga, bobo. ¿No sabe que somos consiervos? ¿No sabe que adora a Dios? Arrodíllese delante de Dios. Me encanta, ¿no? Me encanta que la Biblia es tan honesta, que muestra que los hombres siempre son hombres. Que Pedro la embarró, que Pablo la embarró, que Juan la embarró, que David la embarró, que Moisés ni siquiera entró a la tierra prometida, que Abraham la super embarró. Pero entonces, ¿qué se destaca de esos hombres? Su dependencia de Dios. Eso es ser perfecto como hombre. Depender de Dios, no depender de nosotros, sino solamente para Él sea la gloria. Hoy cantábamos, no a nosotros, sino a tu nombre. Me encanta, me dice: a tu nombre sea dada la gloria. ¿Qué dice Segunda de Crónicas capítulo 6 versículo 18? Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que te he edificado. Es que esta tierra tiene un cielo, que es las nubes y donde están los aviones y los pájaros. Pero por encima de eso están los cielos, que es el universo, o el segundo cielo que llaman. Pero encima del universo está el cielo de los cielos, o sea, el mundo espiritual, donde están los ángeles, donde en este momento está el Señor Jesús sentado en el trono. Pero por encima del cielo de los cielos, ¿quién está? Dios. Y por encima de Dios, ¿qué hay? No. Si la nada estuviera por encima de Dios, la nada sería más grande que Dios. Siempre hablo el mismo juego, ¿no? Y gracias por los que se equivocan, porque nos ayuda a entender. No hay por encima de Dios. No hay, si yo digo que la nada está por encima, ¿qué hay por encima de Dios? Nada. Entonces la nada es más grande que Dios. No hay. Dios es el ser absoluto, ese es el término absoluto. Mire conmigo Hechos capítulo 17. Versículo 23 en adelante. Dice el apóstol Pablo, le está hablando a los griegos que son tan científicos, ¿no? Tan buscadores de la verdad. Hechos 17, 23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido. Usted sabe, ¿no? Los griegos, aunque eran tan filósofos, eran súper místicos. Todas las religiones místicas nacen, la mayoría, en Grecia. Es increíble, ellos son súper. Cuando vieron a Bernabé y a Pablo, sanar a un hombre, inmediatamente el sacerdote de la ciudad sacó y mató un buey y empezó. Dioses en forma de hombres han bajado a nosotros. No, es que el pensamiento griego, su merced. No, el pensamiento griego era sumamente místico, y por lo general la gente que es muy acuciosa mentalmente es mística.
Yo tenía a mi amigo antropólogo, él me decía, yo no creo en nada de esa, ¿usted cree en la Biblia? Y él me decía, ¿usted cree en la Biblia? Yo, hombre, pero ¿qué conocimiento mayor hay? Y resulta que un día estaba con un poco de problemas y dijo, no, me voy a la casa, voy a ir a leerme el Lichín. Y entonces yo le dije, ¿tú sabes qué es el Lichín? Dijo, claro, un libro de analogías. El Lichín es un libro religioso de los, no se va a ir a leer el Lichín ahora, ¿no? Bueno, es un libro religioso de los chinos que ellos botan las monedas 6 veces y hacen sacan 6 líneas, algunas son continuas y otras son discontinuas. Si usted mira la bandera de Corea, tiene esas líneas alrededor, ¿sí? Entonces ellos sacan esos 2 grupos de líneas, de 6 líneas, y después van y buscan en el Lichín esas líneas. Y cuando las buscan, entonces ahí dice una frase poética que, entonces dice, por ejemplo, siempre digo la misma frase, el zorro plateado camina por la nieve, pero no deja huella. ¿Qué me estás queriendo decir? Entonces empieza a hacer pues analogías, empieza a pensar, ay, el zorro plateado, ese es mi suegro que es canoso. Camina sobre la nieve, quiere decir que él está urdiendo algo detrás de mí y no deja huella, eso me va a venir de sopetón, mejor no hago ese negocio. Ahí cabe todo, es como los horóscopos, ¿no? Entonces yo le dije a mi amigo, oye, tú como él me había molestado tanto, pues aproveché para molestarlo. Yo no soy así, pero a veces. Y entonces le dije, oye, como eres de ignorante, ¿no? Consultando a un demonio. Y me dijo, ¿cómo se le ocurre, Diego? Usted sí es ignorante. Esos son, es que se me olvida la palabra, como analogías, son libros, son frases que despiertan el pensamiento. Le dije, no, tú no has leído ni siquiera la introducción del libro. Porque en la introducción del Lichín dice que en él habita un demonio, un espíritu, en el cual lo invocamos por medio del lanzamiento de las monedas y el espíritu empieza a revelarnos las cosas. Antropólogo, pero místico. Entonces la gente se pierde, ¿no? Fíjense, todos los grandes intelectuales resultaron metidos en prácticas esotéricas y gnósticas y rosacruces y bueno, todas esas carretas. Qué pena si hay algún gnóstico, ¿no? Una vez me pasó en la cultura, yo soy gnóstico, le dije, bueno, hablamos a la salida. Perfecto. Entonces, le está diciendo a los griegos en el versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. De ahí viene la palabra agnóstico, porque cuando hubo una gran peste en Grecia, entonces empezó a morir la gente y ellos sacrificaban a un dios y sacrificaban a otro y sacrificaban a otro y nada que paraba la peste. Entonces algún profeta griego dijo, lo que pasa es que hay un Dios que nosotros no conocemos y ese Dios está bravo con nosotros, porque nosotros no lo estamos realmente buscando a Él. Entonces ellos hicieron un altar, pero como no conocían al Dios, no colocaron ninguna figura, no colocaron ninguna imagen en ese altar. Y colocaron al agnostos deo, al Dios no conocido. Y cuando hicieron sacrificios a ese Dios, paró la peste, ¿no? Entonces Pablo va y se mete dentro de donde están todos los santuarios. Ay, no se meta ya que se contamina. Que no. Si algo lo contamina a usted de afuera es que Dios es muy pequeñito, ¿no ve que mayor es el que está en nosotros? Nosotros transformamos la oscuridad, no la oscuridad. O debería ser así, uno sí se da cuenta que hay gente que es boba y se deja transformar de la oscuridad. Pero no debería ser así si somos luz, si realmente hemos nacido de nuevo. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Todavía piensa que si usted le baila a Dios le agrada? Vamos a establecer aquí un grupo de alabanza para bailarle a Dios, que es que Él está aburrido. Entonces le bailamos ahí y Él se pone feliz porque como está aburrido y los ángeles le están alcanzando tinto, ¿no? Entonces los ángeles, ay, me aburrí, tráigame un tinto, y los ángeles le sirven. No, entiendan, los ángeles ni siquiera conocen a Dios. Los ángeles le sirven es a quién?
al Hijo que es el que está en el cielo de los cielos. Hoy estábamos leyendo el Salmo precioso, abrió tus puertas eternas y entrará el Rey de la Gloria. ¿De qué puertas está hablando? De las puertas de este universo, de las puertas del Hades, que se abrieron para que entrara Jesús y se sentara en el trono. Pero Él no viene del cielo, Él viene ¿de dónde? Del Padre. Él es uno con el Padre. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios y el Verbo se hizo carne. Y entonces le preguntaron, ¿tú eres rey? Y dijo, sí, yo para eso he venido, para tomar mi reino, pero mi reino no es de este mundo. El reino que preparó, el lugar de herencia es el cielo de los cielos. Y por encima de los cielos, ¿qué hay? Dios. Dios está por encima del cielo de los cielos. Dios está por encima de los cielos. Gracias. Es muy importante. ¿Y qué hay por encima de Dios? No hay por encima de Dios. Muy bien. No hay por encima de Dios. Él es el ser absoluto. Dios creó, dice ahí la Biblia, versículo 27, dice, bueno, desde el 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Esa es la razón de ser del hombre, que buscar a Dios y encontrarlo. De nada le sirve al hombre ganar el mundo y perder el alma. De nada le sirve buscar cuál es el elemento químico número. Hubo un colombiano hace poco que descubrió un elemento químico, ¿no? Qué duro. No le sirve de nada. Aunque haya descubierto el elemento químico, si muere sin conocer a Dios, se pierde. Perdió su vida, desperdició su vida. Por más de que se afane, ¿no? Por más de que se afane. Porque en Él, dice el versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de estos propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. En Él vivimos y somos y nos movemos. Dios creó. ¿Dónde creó Dios el cielo de los cielos? ¿Dónde lo creó? ¿En el patio de al frente? Fue y buscó un lote y entonces, este lote está muy bueno, ahí vamos a construir el cielo de los cielos. No, porque no hay fuera de Dios. Entonces dentro de Él, en su seno, dentro de Él, creó ese lugar especial. ¿Para quién? Para el Hijo. Es el cielo de los cielos. Dios contiene el cielo de los cielos, pero el cielo de los cielos no puede contener a Dios. Y en ese cielo de los cielos hay un lugar más bajo, pequeñito, como una gota de agua, que es ¿qué? El universo. Y en ese universo hay un planeta que es ultra recontra requetequeteque pequeñito, que es la Tierra. Y en esa Tierra hay unos seres que son polvo de la Tierra, usted y yo. Porque la Tierra tiene una masa 60 por 10 a la 22 veces más grande que usted. Tan grande es la Tierra que en este momento se mueve a una velocidad de 1700 kilómetros por hora sobre su propio eje y usted no siente la velocidad. ¿O quién está aquí agarrado? No, paren, eso es cuando más bien ha estado ahí tomando. Pare la Tierra, párenla. Nadie siente la velocidad de la Tierra porque es tan grande su masa con respecto a nosotros. ¿Entiende cuando la Biblia dice que Él se rebajó hasta lo sumo? Pero ni siquiera se apareció como un ángel, ni como un hombre. Mire conmigo el Salmo 139. Versículo 14 en adelante. Dice, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de... ¿De quién está hablando ahí? ¿De su merced? Sí, cuando alguien está, una señora embarazada, entonces dicen, te voy a regalar una porción.
Mira, te regalo el Salmo 138, tú me tejiste en el vientre de mi madre, en tu libro. Un momento, ¿en el libro está hablando de usted o está hablando de Jesús? Este salmo está hablando de Jesús. Todas las cosas de su vida pública están profetizadas en el Antiguo Testamento. En tu libro estaban escritas todas las cosas acerca de mí, sin que faltara ni una de ellas. Es impresionante, uno puede ver cuando Jesús en el último momento de la cruz dice consumado es. Dice que para que se cumpliera la escritura, o sea, faltaba una cosa que dijera que tengo sed. Y entonces él dice, tengo sed para que la escritura se cumpliera. Todas las cosas, ¿por qué multiplicó el agua en vino? ¿Por qué escribió en el suelo, en la arena? ¿Dónde iban a ser? ¿Cuándo? Todas las cosas estaban escritas, sin faltar una de ellas. Pero uno piensa Dios absoluto que ni los cielos de los cielos lo puede contener, que se rebajó, ¿hasta cómo? Hasta un embrión. ¿Usted sabe qué tamaño tiene un embrión? Es que en la cabeza de un alfiler cabe un embrión y sobra espacio para que juegue fútbol. Es que un embrión es, ustedes se imaginan la plenitud de Dios. Hasta entrar en el vientre de María y posar allí como un embrión y desarrollarse durante 9 meses y nacer y ensuciar pañales y tomar leche y crecer en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Ese es el misterio de la piedad. ¿Cómo es posible? Eso es lo que preguntan los teólogos. ¿Cómo es posible? Dios absoluto que se hizo ¿qué? Ni siquiera hombre, porque no apareció, ¿sí? A veces ponen a Jesús a los 12 años vestidito de rosado diciendo yo reinaré, que no. Se desarrolló completamente como uno de nosotros. Por eso los hermanos no creían en él, decían, no eres, ¿cómo así? ¿Tú de dónde qué? Sus familiares pensaban que se había vuelto loco. La única que sabía era ¿quién? María, su madre, que guardaba todas las cosas, porque ella sí sabía de dónde era. Ni siquiera José le creyó, ¿no? He concebido del Espíritu Santo. Ay, no, a ese cuento con otro. Iba a salir corriendo. Claro, José era un varón justo y no la iba a denunciar, porque si la denunciaba la mataban. Esa mujer es tremenda. Una mujer joven dispuesta a dar la vida por el Señor. Nosotros apenas nos miran mal, salimos llorando y corriendo. Apenas tenemos un desaire, ya temblamos y no hemos resistido hasta la sangre por el pecado. Pero esta mujer entregó su vida. Entonces no importa que me maten, haz conmigo, haz con tu sierva conforme a tu voluntad. Ay, necesitamos más personas así en la iglesia. Y entonces, claro, José, como era justo, trató de no decir, no, es que ya me engañó porque está embarazada, ya estábamos desposados, sino que trató de dejarla secretamente. Pero un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, pilas, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ojo, no vaya a decir que el óvulo de María fue fecundado por el esperma del Espíritu Santo. Ni se le ocurra. Y si le dicen eso, salga corriendo. No, él no tiene nada de nosotros. María solamente fue un vaso, sino que el verbo de Dios, el logo de Dios, Dios eterno y absoluto, la forma de Dios, se rebajó como un embrión y fue puesto. Pero ¿cómo fue eso? Ay, su merced, pues no ve que es por el Espíritu Santo. Eso es como cuando Jesús entró en el aposento donde estaban reunidos los discípulos y estaba la puerta cerrada, pero él entró allí. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Eso es como cuando Jesús caminó sobre las aguas. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿El agua se solidificó o fue que Jesús empezó a crear en la planta de sus pies una fuerza magnética que lo hacía superdeslizarse sobre el agua? ¿O fue que, ay, su merced, pero no lo dice la Escritura? Fueron los ángeles los que sostuvieron los pies de Jesús, como fueron los ángeles que abrieron el mar, como fueron los ángeles que hicieron el soplo, como fueron los ángeles los que se lo llevaron al cielo, como fueron los ángeles que obraron todo el tiempo.
Entiende que no es No, es que como Jesús era Dios, entonces Él caminaba sobre las aguas. Usted no ha leído las Escrituras, porque era como uno de nosotros. Mire por favor Hechos capítulo 10. ¿Cómo hizo Dios todo? ¿Cómo hizo Jesús todos los milagros? ¿Cómo echó fuera demonios? ¿Cómo sanó a los enfermos? ¿Cómo multiplicó los panes y los peces? ¿Cómo caminó sobre las aguas? ¿Cómo reprendió el mar y el viento? ¿Cómo? ¿Cómo se encarnó en María? ¿Cómo fue que subió? ¿Cómo? La Biblia lo dice. ¿Cómo? Hechos capítulo 10, versículo 38, dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dicen los teólogos, esto es un misterio. ¿Jesús tenía la personalidad de Dios o la personalidad del hombre? Pues teólogos, lo dice la Biblia claramente, tenía la personalidad de hombre. Completamente. Entonces, ¿cómo fue que él pudo obrar como Dios? Por el Espíritu Santo que vino sobre él. Por el poder del Espíritu Santo. Mire conmigo Juan capítulo 14. Si los teólogos entendieran la voluntad de Dios, ¿cómo escribirían de bien? Pero no la van a entender. ¿Saben por qué? Porque no les interesa bajarse de su pedestal académico. La Biblia es menospreciada. La Biblia es una fuente de la teología, pero es más importante la patrística, o sea, la tradición, y es más importante el magisterio, o sea, lo que han dicho los hombres, que lo que dijo Jesús. ¿Entiende por qué dice ustedes no creen en mí? No es que no crean su existencia, lo que no creen es su palabra. Juan capítulo 14, versículo 11 dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Imagínense, Jesús dijo, y no fue una vanidad, no fue blufeando, no fue hablando: las obras que yo hago, ustedes las harán, y aún qué, mayores. Tanto que Pedro, que era tan imperfecto, con la sombra sanaba a la gente cuando la ponían, cuando él pasaba. ¿Dice la Biblia que Jesús sanaba con la sombra? No, pero Pedro sanó con la sombra. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vino sobre ese espíritu de Pedro, que renació, que nació de nuevo por la palabra de Jesús. Las obras que yo hago, ustedes las harán, y aunque mayores. Como dioses, no. Como los seres de barro que pueden contener la gloria de Dios en su espíritu. Por eso en Juan capítulo 1 dice, versículo 16, vamos a leer: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Claro, si uno no piensa cuál es la plenitud de Jesús, pues no puede entender de dónde puede tomar. Como tiene tanta abundancia, ni siquiera aprecia esa abundancia de la plenitud de Cristo, que ahora nos es dada ¿a quién? A nosotros, a su iglesia, a su cuerpo, a su esposa. Mire conmigo Efesios capítulo 1. Versículo
3 en adelante. ¿Cuál es la plenitud? Sí, nosotros hemos dicho aquí que cuando nosotros conocemos al Señor tenemos la plenitud ¿de qué? De la existencia. Eso es lo que decimos en Palabra Viva. Conozca a Jesús para que usted tenga la plenitud de la existencia. Entienda, la plenitud de la existencia no se le va a dar que Millonarios quede de campeón este año. Creo que no va a quedar. La plenitud de la existencia no se le va a dar un viaje a Angkor a conocer las ruinas famosas. La plenitud de la existencia no se le va a dar un saldo en el banco con más de 6 ceros. La plenitud de la existencia no se le va a dar a alcanzar el nivel 10 del juego de Angry Birds. La plenitud de la existencia no se le va a dar cuando logre bajar 8 kilos que le sobran. La plenitud de la existencia no se le va a dar que parezca de 40 aunque tenga 60. ¿Entiende? ¿Dónde está la plenitud de la existencia? Que para lo que usted fue creado, usted use esa vida para eso. Puede conquistar el mundo, puede ganar todas las cosas, pero si no encuentra la vida del Espíritu, su vida se perdió. Pero si usted es como esa mujer sencilla de Nazaret, que está en la cocina lavando trastos y dice, hágase conmigo, conforme a tu voluntad, aún le llamarán bienaventurado por muchas generaciones. Usted sabe que la Biblia dice que nosotros podemos ser más bienaventurados que María, porque una mujer que estaba en la multitud se paró y le dijo, bienaventurados los pechos que te dieron de mamar y el vientre que te trajo. Y Jesús dijo, sí, pero más bienaventurados son los que oyen la palabra de mi Padre. ¿Usted se cree más que la mamá de Dios? Sí, Señor. Pues lo dijo, ¿qué hacemos? Si lo dijo Jesús, si usted guarda la palabra y la hace, usted es más bienaventurado. Usted es más bien, o sea, la palabra bienaventuranza significa plenitud de la existencia. Usar esta vida para lo que es. Y no hay sino una vida, no hay sino una vida, ¿no? Ayer con Alexandra corríamos. Me extraña, ¿ya llegó el pastor coreano o puedo hablar mal de él? Imagínese, él viene desde Chile para conocer la obra que estamos haciendo. Entonces yo lo cité, le dije, ven y ven cómo hacemos el seminario. ¿A qué horas? A las 7. Dijo, ay, muy temprano. Veámonos como a las 11. Le dije, no, a las 11 estoy oficiando un matrimonio. Y a la 1, no, ahí tengo otra. Pues no nos pudimos ver, porque lo siento, yo no puedo parar. No hay sino, al final llegamos con Alexandra como a las 4 de la tarde y nos sentamos un minuto en el sofá y... Cuando nos levantamos, yo no puedo dormir de día, porque cuando me levanto mal, me levanto como con el cerebro, así como con unas corrientadas, así como... Necesitamos que algo nos despierte, vamos a oír a mi mamá que habla tanto. Fuimos a visitarla, ¿no? Fuimos a visitarla, pero necesitábamos también parar un minuto, ¿no? Pero es que no hay más vida, no hay más vida. No hay más vida, entiéndalo, no hay más vida. Cuando usted esté en el lecho de muerte, usted no va a decir, Señor, déjame ganar 1 millón más. Ja, 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 ja. Señor, déjame crear otra empresa. Ja, ja, ja. Señor, déjame vestir el último vestido de Silvia Cherasi. Señor, déjame ir a aplicar a quitarme unas arruguitas antes de morir. Señor, déjame ganar la última alma y morir. Wow. Que los que se pongan al lado de mi lecho, mis familiares, escuchen el evangelio y se arrepientan y crean. Y entonces yo me voy feliz. Porque usé esa vida hasta el último minuto, ¿no?
Yo creo que yo voy a hacer la prédica de mi entierro. Muy bizarro, pero creo que así debe ser. Y entonces hablo, ¿no? Y les digo, oiga, miren, ya no les puedo hablar, pero todavía les puedo hablar. Conviértanse, utilicen esta vida para lo que vale la pena. Crean en el Evangelio, mueran con los escarpines puestos, pero ojalá que el día de mi muerte yo los tenga puestos. Y que no resulte bobeando como Juan arrodillándome delante de los ángeles. ¿Entiende que es la carrera? Pablo dijo, mire, yo mismo golpeo duramente mi cuerpo, para que no habiendo yo sido heraldo de muchos, yo mismo venga a perderme. Porque muchos comienzan la carrera, pero muy pocos la terminan. Y es una carrera que dura toda la vida, hasta el final. Comenzar, bautizarse, asistir la primera semana a la iglesia. Somos como los niños del colegio, ¿no? Que cuando los niños chiquitos tienen hermanos mayores, entonces tienen la expectativa de ir al colegio. Entonces, ay, mamá, yo quiero entrar al colegio, todavía no. Mamá, yo quiero entrar al colegio, todavía no. Bueno, ya meten a los niños de bebés al colegio, qué maldad. Bueno, yo me acuerdo en mi época, entonces, mamá, yo quiero entrar al colegio, yo veía que mis hermanos todos salían con libros y con cuadernos y que el día de los útiles les compraban todo y les forraban y les pegaban y yo era hambriento de querer tener cuadernos y colores. No, todavía no. Entonces el niño, ya, vas a entrar a kinder. Ay, van y le compran los cuadernos y él feliz y el uniforme y se pone el uniforme y esa noche casi no duerme con la excitación de que el otro día va a ir al colegio y cuando antes de que lo llamen va y se levanta y sí, mamá, y vámonos al colegio y se van para el colegio. Y al otro día la mamá va a despertarlo y, ¿hoy también toca? Manito, es hasta que termine esta vida. El que persevere, ay, eso es lo más difícil en la vida de fe, permanecer. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Estamos en Efesios, mire el versículo 15 en adelante. Efesios capítulo 1, versículo 15. La canción que hoy cantábamos, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, esta es la base bíblica, ¿no? Ustedes van a ver por qué ora Pablo por la gente siempre. Busque las oraciones de Pablo. Ay, Señor, ayúdalos para que puedan comprar un carrito. Ay, Señor, ayúdalos para que tengan con qué pagar el recibo. Ay, Señor, ayúdalos para que no peleen tanto con su esposa. Ay, Señor, ayúdalos. No, ¿qué es lo que ora Pablo? Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que conozcan, que entiendan, que sean abiertos los ojos, ¿no? El viernes hablamos con una persona, entonces digo, mire, estaba emocionado porque había entendido algo del nombre y dijo, es que yo no lo había entendido. Yo lo he escuchado varias veces en el seminario, pero no había entendido ese nombre. Entonces, ay, bueno, entendió. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ay, si usted pudiera ver cuál es nuestro tesoro, si pudiera ver en qué es que estamos esforzándonos para trabajar, si pudiera usted entender, Señor, ábrele los ojos del entendimiento para que sepa que no es aquí, sino en el cielo. ¿Cuál es la herencia, la riqueza de la herencia? Su merced, no le van a meter los lingotes, porque cuando le metan los lingotes en la tumba, le profanan la tumba y le sacan los lingotes. Pregúntele a Tutankamón. Uno de los reyes con más gloria en esta tierra. Tanto que cuando llevaron el féretro, Charles de Gaulle le rindió honores de jefe de Estado. Pero esa gloria, allá lo tienen encerrado.
¿Entiende? ¿Dónde está la gloria? ¿Dónde está la gloria eterna? La gloria que nada puede opacar, empañar, robar, quitar, que nadie puede destruir. La gloria eterna. Dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Dame la sabiduría de la palabra, dame el conocimiento de la palabra y dame ¿qué? El poder de la palabra. Ese poder, que una palabra transforme la vida de las personas, absolutamente. Lo que no puede hacer la filosofía, ni la psicología, ni ninguna cháchara de este mundo. ¿Lo puede hacer qué? La palabra de Dios que permanece para siempre. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? De Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿Quién es su pastor? Jesús. Todavía los teólogos están preguntando eso, pero absurdos. ¿Quién es su pastor? Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos miembros los unos de los otros. El próximo domingo hablaremos del culto en la iglesia. Pero entienda quién es la cabeza de la iglesia. ¿Quién? Aquel que es la plenitud. Cristo, la plenitud. Y dice, otra vez desde el versículo 22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Entonces, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es verdad. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que seamos capaces de comprobar la grandeza de tu poder, la gloria que hay en ti, la necesidad que tenemos de usar esta vida para lo que fue creada, Señor, no para otras cosas. En el Seol no hay gloria, Señor. En la oscuridad no hay gloria, Señor, sino delante de tu presencia, Señor. Que cuando se abran de nuevo las puertas eternas, nosotros vayamos en fila detrás de ti al cielo de los cielos, Señor, para recibir la herencia incontaminada, inmarcesible, eterna, que tú has preparado no solamente para tu Hijo, sino para los que aman su nombre y para los que esperan su venida hasta el fin. Ayúdanos a mantenernos firmes hasta el fin, en el nombre de Jesús. Amén.